El libro de Génesis, cuando habla de la creación del hombre, contiene una afirmación muy interesante que ha sido motivo de especulación y debate entre los intérpretes judíos y cristianos. Dice la palabra de Dios: creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando dice creó Dios al hombre, habla en singular, y cuando dice varón y hembra los creó, obviamente habla en plural. Esto dio lugar a que en el mundo judío surgieran especulaciones respecto a cómo fue la primer pareja humana. Y dicen algunos rabinos que Dios creó a Adán y Eva unidos de la cadera, espalda con espalda, y que en algún momento Dios los separó, y que a partir de ese momento el hombre, cuando fue separado de la mujer, anda buscando su complemento. Lo llevaron los rabinos a otro nivel cuando dijeron que cuando Dios crea al ser humano, crea una sola alma, después dice, nace hombre, nace mujer, y andan buscando por la vida su otra mitad hasta que finalmente pueden encontrarla. Los griegos pensaban exactamente lo mismo, que el hombre y la mujer fueron creados unidos, después separados, y a partir de allí el hombre anda buscando esa parte que necesita para su existencia. Independientemente del origen de estos pensamientos, sean judíos o sean griegos, lo cierto es que expresan una realidad innegable. Los seres humanos necesitamos ese complemento, esa ayuda idónea, razón por la cual en el judaísmo el matrimonio es considerado el estado humano ideal y el núcleo básico de la sociedad. Habiendo sido establecido por Dios desde la creación, es considerado como una institución sagrada. Tan sagrada es que los autores del Antiguo Testamento pensaban que el adulterio era un gran pecado, Génesis 20:9, y debía ser castigado con la muerte, Levítico 20:10. Sin embargo, pese al elevado estatus que nominalmente el matrimonio tenía en el pensamiento judío, cuando el Señor Jesús abordó el tema, lo hizo confrontando las prácticas reales de su tiempo. El tema positivo del séptimo mandamiento es el matrimonio, y la prohibición, el adulterio, solo su dimensión negativa. Obviamente, al rescatar el sentido original del mandamiento divino, el Señor Jesús terminó afilando más el precepto. ¿Cuáles son las enseñanzas del Señor sobre el matrimonio? ¿Qué demandas y advertencias específicas entrañan? Veamos las respuestas, hermanos, que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir que en la tradición judía se afirma que la ley de Moisés contiene 613 preceptos. 365 son negativos y 200 y pico son positivos. Hay más mandamientos negativos que positivos. Sin embargo, eso no significa que la Biblia esté llena de prohibiciones, porque aún los mandamientos negativos entrañan propuestas positivas. San Pablo dice, por ejemplo, en sus cartas: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir. Para Pablo, lo contrario de robar no era no robar. Para Pablo, lo contrario de robar era dar. Porque si robar es despojar, es quitar, lo contrario es compartir, es dar. Y exactamente lo mismo ocurre con el precepto del matrimonio. El Señor Jesús lo planteó de manera negativa cuando dijo: no cometerás adulterio. Esa es la dimensión negativa, es la prohibición. Pero la dimensión positiva es la construcción de una relación que sea de bendición para gloria de Dios y para bendición nuestra. Así es que era inevitable que el Señor Jesucristo abordara este tema, porque el Sermón del Monte contiene la quinta esencia de las enseñanzas morales del Señor Jesucristo. Y hablando sobre el matrimonio, en este pasaje el Señor tiene cuando menos tres enseñanzas. Primero, reitera la santidad del matrimonio. Con relativa frecuencia, al hablar de los preceptos éticos, los cristianos hacemos alusión a la llamada moral judeo-cristiana. Con esta expresión se pretende homologar los valores morales de ambas religiones, acreditando su fundamento bíblico y dando testimonio a la vez de su desarrollo histórico.
Sin embargo, no siempre la tradición es unánime. Un buen ejemplo de sus diferencias lo constituye la posición de judíos y cristianos ante asuntos como el matrimonio y sus derivados, el adulterio, el divorcio, etc. La primera diferencia radica en el concepto de la naturaleza del matrimonio. En el concepto judío, al menos en los tiempos bíblicos, giraba en torno a la idea de que la esposa era propiedad del marido, lo que estrictamente hablando hacía que el adulterio constituyera una violación contra el derecho de exclusividad del hombre sobre su mujer. En otras palabras, equivalía a un atentado contra la propiedad privada. Prueba que de esa prohibición es que dice el libro de Éxodo 20:17. Fíjense lo que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Al nivel del buey, del asno, de la sierva, del siervo y de la casa estaba la esposa, razón por la cual era propiedad del marido, donde se equiparaba la esposa con una propiedad. En contraste, la mujer en su condición de pertenencia no tenía el mismo derecho sobre el marido. La segunda diferencia radica en el propio concepto de adulterio. Entre los judíos, no toda relación extramatrimonial era delito para un hombre casado, porque estrictamente hablando, el adulterio solo ocurría cuando involucraba relaciones con una mujer casada o comprometida en matrimonio, como dice Éxodo 17 y Deuteronomio 23. De esa forma, los hombres casados, como el patriarca Judá, del que nos habla Génesis 38, podían tener aventuras sexuales con esclavas, prostitutas o mujeres solteras, sin convertirse técnicamente en adúlteros. Si usted recuerda, hay un pasaje en el libro de Génesis, donde el capítulo 30, donde el patriarca Judá va de camino y de pronto ve a una mujer que confunde con una prostituta, y como quien se detiene a comprar un helado, como quien se detiene a comprar un agua fresca, le pregunta por el precio de sus servicios, la mujer le dice cuáles son, el hombre no tenía el precio que le estaba pidiendo, y la mujer le dice: déjame tu anillo y tu bordón, y hacemos el negocio. Usted sabe la historia. Tiempo después, cuando se sabe que la mujer estaba encinta, que era la nuera del patriarca Judá, el hombre se enfurece e incluso dice que tienen que quemarla viva. ¿Cómo se puede tolerar semejante inmoralidad entre nosotros? Hasta que la mujer dice: está bien, hagan lo que quieran, pero voy a decir quién es el padre de la criatura. Y muestra las propiedades de Judá. Y el hombre, el escogido, con los dedos en la puerta, reconociendo que sí quería que la quemaran viva, pero que era consecuencia de su desliz. Cosa sobre la cual, si usted se fija, no se emiten juicios de valor en el texto de la Biblia. Es una diferencia que existe con... gracias, hermano David. Es una diferencia muy amable. Gracias. Es una diferencia que existe entre cristianos y judíos. En el mismo tenor, cuando un hombre sospechaba que su mujer le era infiel, podía someterla a la ordalía de los celos, número 5, 11 al 31, es decir, a un ritual donde la mujer era obligada a declarar su inocencia bajo juramento delante de Dios. Pero dicho ritual no aplicaba a los hombres cuando las mujeres estuvieran en situación idéntica. Una tercera diferencia entre la visión judía y cristiana radicaba en el castigo del adulterio. Según la ley de Moisés, el adulterio debe ser castigado con la muerte misma, que debe ser ejecutada por lapidación. Levítico 20:10. Sin embargo, en pasajes narrativos de la Biblia se hace alusión a otras formas de ejecución, como la incineración, de la que hablábamos en Génesis 38, y la literatura rabínica opta por la estrangulación, por ser considerada una ejecución más benigna que la lapidación. No te vamos a matar a pedradas, nada más te vamos a ahorcar, pero al final de cuentas era una postura benigna. En contraste, la visión cristiana
sobre estos asuntos puede resumirse en las siguientes conclusiones. La mujer no es propiedad del marido, sino la evidencia más visible de la benevolencia de Dios. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. En el Nuevo Testamento el adulterio es igualmente condenado en el hombre y la mujer, aunque no deba ser castigado con la muerte por ningún tribunal humano. Su comisión en todo caso puede convertirse en causal de divorcio. Sin embargo, no debemos ignorar que para el Señor Jesús, el adulterio constituye un deliberado atentado contra la santidad de Dios y que es un pecado que puede arrastrar al pecador a la condenación eterna si no se arrepiente. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que en este texto el Señor Jesús especificó la naturaleza del matrimonio. Curiosamente, aunque el Antiguo Testamento no intenta establecer el matrimonio ni como una institución religiosa ni como una institución civil, no obstante, el judaísmo lo pondera como el estado humano ideal. Hay culturas en donde había rituales para representar la unión. En la cultura prehispánica, por ejemplo, el hombre y la mujer en la ceremonia de casamiento ataban sus vestiduras, la del uno con la del otro, para hablar de la unión. Y de ahí surgió el famoso lazo, que sorprendentemente no es católico en su origen. En ningún país del mundo se utiliza el lazo, solo en México, debido obviamente a la influencia prehispánica, la idea de que el hombre y la mujer ataban sus vestiduras para representar la unión. Había otras ceremonias, o hay otras ceremonias diferentes que ponen el énfasis en el hecho de esa unión precisamente. Si usted se fija, la palabra de Dios no establece el matrimonio ni como una institución civil, ni como una institución religiosa. Cuando se nos habla de la unión, se nos habla de la unión física. Dice la palabra de Dios que cuando murió Sara, Abraham envió al siervo más viejo de su casa a buscar mujer para su primogénito, no el primogénito físicamente, pero sí el heredero, para Isaac. Y dice que cuando el siervo volvió con la mujer, al verlo a lo lejos, ella preguntó: ¿quién es ese hombre? Y le dijo el siervo de Abraham: es mi señor, Isaac. Y dice, Isaac fue, la tomó, la llevó a su tienda y se consoló con ella. Es decir, la consumación del matrimonio era el matrimonio mismo. No había una ceremonia civil o religiosa. Con todo, trágicamente una institución tan venerada como esta fue víctima fatal de la erosión y la decadencia, pues los profetas del Antiguo Testamento señalaron que las causas del destierro de Israel fueron la idolatría, el homicidio y el adulterio. Pero la diferencia de las legislaciones rabínicas, que se limitaban a condenar hechos consumados, el Señor Jesús apuntó a las propias actitudes del corazón humano cuando dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Mateo 5:27. ¿Qué quiso decir con estas palabras? ¿Deben estas palabras ser entendidas como un garrote contra los impulsos sexuales? Obviamente no, porque estos forman parte de la naturaleza humana, solo que la sexualidad es un regalo de Dios que debe ser usado en el marco exclusivo para el cual Dios se lo estableció. Así pues, cuando el Señor Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla con pasión, hablaba de la lujuria, de la condición, de la codicia sexual ilícita, que es una verdadera fuente de la infidelidad conyugal. Pero el Señor Jesús fue todavía más allá al decir: por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, con lo que hablaba de la necesidad de desechar todo lo que seduzca o incite al cristiano a pecar contra Dios, lo que ciertamente es más fácil decir que hacer. En la historia cristiana hay cuando menos el testimonio de un padre apostólico quien se dedicó a la vida religiosa y tenía, como todo ser humano sano, tenía tentaciones sexuales y terminó mutilándose.
mutilándose literalmente. Leyó, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, pues no sacó el ojo, o sea, se mutiló. Y tiempo después él mismo entendió el texto y entendió que no estaba hablando de una mutilación literal, sino de la idea de dejar de lado, abandonar, suprimir todo aquello que nos es tentación en el seguimiento y imitación de Jesucristo. Sin embargo, para el Señor Jesús, el séptimo mandamiento no se ocupa simplemente del sexo, porque su verdadero interés es el matrimonio y su integridad, de modo que un pacto semejante demanda necesariamente que como el hombre y la mujer tomen también su lugar como miembros de pleno derecho en el pacto. Esto significa una verdadera enmienda de la igualdad de derechos, misma que Pablo ratifica al insistir que el hombre debía también lealtad sexual a la mujer. 1 Corintios 7:4. Pero si el asunto de esta enseñanza no se limita al sexo, ¿por qué entonces condenó el Señor Jesús tan radicalmente el adulterio? Es innegable que su condenación es tan radical que el Nuevo Testamento castiga el adulterio entre las conductas morales dignas de condenación eterna. 1 Corintios 6, 9 y 10. Históricamente hablando, por ese motivo, esta pregunta ha encontrado varias respuestas. Un filósofo alemán, Immanuel Kant, decía que el adulterio es malo porque reduce al hombre al nivel de la bestia y que a mayor pasión corresponde mayor irracionalidad. Por su parte, Tomás de Aquino decía que el adulterio es malo porque los que adulteran no quieren tener hijos. Sin embargo, seguramente el Señor no censuró el adulterio por esas razones, pues tanto el frío intelecto como la más poderosa de las pasiones son recursos que Dios ha dado a los seres humanos, y la procreación tampoco es el propósito único del matrimonio. Es más, hay personas que entran en relaciones extramatrimoniales buscando los hijos que no pueden tener en el matrimonio. La infidelidad tiene un claro sentido moral porque se trata de una deslealtad, de un quebrantamiento de la fe depositada. Sin embargo, el matrimonio va más allá del vínculo humano, pues el Señor Jesucristo advirtió: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Sin embargo, en honor a la verdad, no solo adulteran la peor clase de personas, pues el adulterio tiene que ver esencialmente con el tipo de persona que queremos ser. Esto significa, en otras palabras, que dentro de todo hombre existe una tensión entre dos tipos de personalidades que viven en nuestro interior. Una que busca guardar el pacto y otra que busca la satisfacción personal. Todo hombre tiene que oponerse a su necesidad de afirmación personal, alentada además por la cultura y eventualmente por las circunstancias, al imperativo de una fidelidad a otro ser humano. Cuando hay tiempos de crisis, tiempos de problemas económicos, tiempos de crisis matrimonial, es más fácil meterse en problemas morales, por una razón bien simple. Si en un lado me rechazan y en el otro unos ojitos me están parpadeando, es muy fácil sucumbir ante esa situación, pero esa es una realidad que está en el corazón de cada ser humano, de cada hombre, por lo cual tiene que sobreponer su necesidad de éxito, su lealtad a otra persona a la necesidad de éxito. Así el sexto mandamiento nos llama a tomar decisiones profundas, no solo respecto al sexo, sino al tipo de persona que queremos ser y en cuanto al significado y los propósitos de la vida misma. No solo la peor clase de personas se meten en problemas morales. Dice la palabra de Dios en los libros históricos: David fue irreprensible en todo, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y no me diga usted, perdón por la expresión, que le faltaba sexo en su vida. ¿Cuántas mujeres tenía?
pero es la maldad humana que está allí. En la tradición judía se dice que David no pudo soportar la naturaleza caída, que ellos le llaman Yetzer Ra. Dice, y la mató en su corazón, pero lo que vemos en la Biblia es otra historia. Era un hombre irreprensible en todo, pero en el terreno moral sí cometió una falta que trajo consecuencias trágicas para su familia. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que en este texto el Señor Jesús establece la indisolubilidad del matrimonio. Como hemos señalado, para el Señor el adulterio no solo se limita al hecho consumado de una relación sexual ilícita, porque el mismo divorcio es violación del pacto matrimonial y por tanto infidelidad y adulterio. Pero como es sabido, el divorcio es una práctica aceptada y establecida en el antiguo Israel, pues la ley autorizaba que cuando un marido encontraba en su mujer alguna cosa indecente, Deuteronomio 24, del 1 al 5, podía divorciarse. Más aún, en esas condiciones las fuentes rabínicas apremian el divorcio. Está escrito para nuestra enseñanza que cuando un marido está obligado a divorciarse de su esposa, debe hacerlo lo más pronto posible y no debe continuar viviendo con ella para que ella no encuentre favor en sus ojos y no se divorcie en ella. Pero como resulta evidente, bien pronto se hizo necesario definir el significado de la expresión una cosa indecente. En búsqueda de respuestas, dos escuelas rabínicas de la era precristiana llegaron a conclusiones diferentes. Unos 100 años antes de Cristo hubo dos rabinos que estuvieron de acuerdo en la mayoría de los 613 preceptos, pero tuvieron diferencias en la interpretación de 8, y esas 8 mandamientos llevaron al surgimiento de dos escuelas, que tuvo consecuencias incluso no solo morales y religiosas, sino políticas. Por poner un ejemplo, ellos llamaban Hillel y Shammai. Shammai decía, para que Israel sobreviva necesita su tierra. La propuesta básica del sionismo: necesitamos un lugar seguro para el pueblo judío. Pues yo sé del lugar del mundo que es el más inseguro para el pueblo judío, y se llama el Estado de Israel. Mientras que Hillel decía, si Israel pierde su tierra, todavía tiene la Biblia, y la Biblia será su patria. Y por casi 2000 años vagaron por el mundo haciendo de la Biblia el núcleo de su identidad. Bueno, estos dos rabinos llegaron a conclusiones diferentes respecto al divorcio también. Según la escuela de Shammai, la más rigurosa, el divorcio solo era válido en caso de adulterio o conducta inmoral. Si la mujer te engaña, si la mujer es bruja, si la mujer tiene prácticas inmorales, no puedes vivir con ella. En contraste, la escuela de Hillel, el dulce, sostenía que el divorcio era válido bajo cualquier circunstancia, incluso cuando la mujer cocinara mal o simplemente porque el hombre encontrara otra más atractiva. Pero a diferencia del derecho masculino de repudiar a la mujer, en los tiempos bíblicos era imposible que una mujer obtuviera el divorcio por sí misma, criterio no obstante que en épocas posteriores, si fuera en Palestina, los rabinos cambiaron. Ahora una mujer puede buscar por ella misma el divorcio. Pero es necesario ser honestos también sobre un hecho innegable. Moisés aceptó la posibilidad del divorcio, pero intentó ponerle límites. La dote pagada a la primera esposa no era reembolsable, y además el divorcio debía pactar una nueva dote con la nueva esposa. Con idéntica intención, el profeta Malaquías insinuó la indisolubilidad del matrimonio al asentar claramente el repudio de Dios por el divorcio en Malaquías 2:14 al 16. Con todo, el Señor Jesús fue quien enseñó por primera vez y de forma positiva
la indisolubilidad del matrimonio. La base de su postura fue la declaración: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Una vez más, el Señor fue más allá de los rabinos, pues en tanto estos basaban sus opiniones en las conclusiones de hombres del pasado, el Señor regresaba a un testimonio incluso más antiguo y autoritativo, y era la palabra de Dios. Así en Mateo 19, 3 al 9, ante la negativa del Señor a avalar el divorcio, los fariseos preguntaron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor respondió: por la dureza de vuestros corazones, pero en el principio no fue así. En otras palabras, para el maestro el matrimonio es una unión indisoluble, una unión hasta que la muerte nos separe, una unión divina en la que no hay que entremeterse. Ciertamente la palabra del Señor son duras, cosa que no pasó desapercibida a sus propios discípulos, quienes le dijeron: si es así la condición del hombre, es mejor no casarse, no conviene casarse. Pero esta actitud no es exclusiva de los discípulos, ya que en el día de hoy hay quien objetan el llamado mito del matrimonio indisoluble, y argumentando: el mito del matrimonio indisoluble fue creado a partir de una noción metafísica que la mayoría de nosotros no podemos entender. El matrimonio es un pacto de dos personas, un pacto creado por la voluntad, y es susceptible por tanto de ser anulado por la voluntad. La voluntad humana es la fibra que mantiene unido al matrimonio. Cuando falla la voluntad, muere el matrimonio. No debía morir, pero muere. A estas objeciones responde, sin embargo, un eminente comentarista cristiano, Joaquín Jeremías, quien dice: Jesús estableció la indisolubilidad del matrimonio, santificándolo de una manera sin precedentes, porque tomó muy en serio la sentencia de la Escritura que presenta el matrimonio como una disposición creadora de Dios. En otras palabras, quienes objetan la indisolubilidad del matrimonio afirman que esta es una decisión humana. Quienes al contrario afirman o sostienen, basados en la Biblia, que el matrimonio es indisoluble, lo hacen porque creen que es una obra establecida por Dios. Recuerdo, hermanos, una carta que escribió Bonhoeffer a María von Baader-Meinhof, que era su novia. Bonhoeffer tenía 39 años, ella tendría un poquito más de 20 años cuando se comprometieron. No pudieron casarse porque él fue detenido por la Gestapo, acusado de ser agente en contra del régimen nazi, lo cual era cierto. Es decir, desde el surgimiento de las leyes raciales de Nuremberg, a mediados de los 30, Bonhoeffer pasó a la oposición automáticamente, primero porque dijo: si sacamos a los judíos de la iglesia, sacamos a Dios de los judíos, sacamos a Cristo, sacamos a Pablo, a los salmistas, a los profetas, a los patriarcas, ¿con qué nos quedamos? Y segundo, porque él tenía familia judía, tenía judíos en su familia. Escribió una carta estando en la cárcel y le dice Bonhoeffer a María, su novia, que algo del resplandor divino hay en el matrimonio. Dice que es una representación terrenal de la sociedad celestial. Dios usa la figura del matrimonio para hablar de la unión de Cristo con su pueblo, de Dios con su pueblo. Y de igual manera, el matrimonio es una figura, es una parábola que representa esa unión a la que aspiramos. Un día llegará el momento en el que el matrimonio humano pierda algunas de sus dimensiones, es decir, ya no será necesaria la reproducción, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, es innegable que es una institución creada por Dios para bendición nuestra, para gloria suya. Como conclusión, Pablo comparó el matrimonio con la unión de Cristo con su iglesia por ser
un vínculo tan íntimo y poderoso como el propio amor de Dios. Por esa razón, al abordar el séptimo mandamiento, el Señor Jesús enseñó que el matrimonio envuelve mucho más que la conducta sexual humana, porque se enfoca más en lo que la gente es que lo que la gente hace. Así pues, sus enseñanzas introdujeron la exigencia de la restauración del orden creacional, es decir, la restauración de la santidad del matrimonio como una disposición creadora de Dios, postura que fue seguida firmemente por Pablo, como vemos en Efesios 5, 31 y 32. Con miras a dicha restauración, el Señor Jesús condena toda distorsión del matrimonio, especificó su naturaleza como un acto creador de Dios, estableció su indisolubilidad y sin embargo sus enseñanzas enfrentan una reacción inmediata de sus discípulos, quienes objetaron: si esta es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. No es extraño entonces que hasta este día sus demandas luzcan como proezas casi sobrehumanas. ¿Cómo mantener la fidelidad jurada en relaciones con personas que cambian y en circunstancias que están siempre cambiando? Solo el compromiso con el propósito divino para el ser humano y la dependencia y la ayuda del creador del matrimonio puede hacer posible el cumplimiento de este propósito eterno. Es curioso, hermano, lo hemos dicho en otras ocasiones, en Querétaro el matrimonio parece tener fecha de caducidad. Si mal no recuerdo, hasta donde me quedé, el promedio de duración eran 6 meses. 6 meses. Es similar a lo que pasa en Cancún, por ejemplo. Hay algunos lugares del país donde es así. Quizá el hecho de la migración, no sé, facilite el hecho de que la gente cambia de entorno, de contexto, de familia, y eso facilita la ruptura de sus relaciones, no lo sé. El hecho es que parece tener fecha de caducidad. Hay una lucha constante en la cultura sobre este asunto, y cuando vemos matrimonios como el del hermano Walter Birz, tiene 64 años de matrimonio. Imagínense casar cuando él tenía 1 año de edad. Imagínense nada más. Hermano, me pongo a pensar, ¿cómo es posible? Y la conclusión es solo la ayuda y la dependencia de Dios. Y no son el único matrimonio longevo en la iglesia. Tenemos matrimonios largos, mis hermanos Méndez, mis hermanos Araujo. O sea, gracias a Dios, hermanos, Dios nos ha dado esa gran bendición. Y cuando topamos con las enseñanzas del Señor Jesús sobre el tema, lo aborda en manera negativa. Oíste que he dicho: no cometerás adulterio, pero entraña una propuesta positiva. Es decir, no solo se cumple con el precepto absteniéndose de la infidelidad, sino construyendo relaciones que sean, en las que seamos bendecidos y en las que seamos bendición. Recuerdo, perdón, hermano Sergio, en alguna ocasión estaba platicando con mis hermanos y dice mi hermano Mari Carmen: yo le pido a Dios que cuando me muera nos muramos juntos, dice, para que él no se quede sufriendo. Dice el hermano Sergio: yo, ¿por qué? Muérete tú, dice el hermano. No, hermanos, yo creo que sinceramente cuando hay parejas así, siempre piensan, si me voy primero, el otro se va a quedar a sufrir. Y entiendo las razones de la hermana. Mis suegros pensaban igual, exactamente igual. Decían, yo quisiera que nos muramos juntos, porque así nadie se queda a sufrir. Y mi cuñado Elías estaba tomando café y empezó a echar el cabello. ¿Por qué no? Muéranse ustedes, ¿no? Lo cierto es que ese tipo de sentimientos habla del anhelo de compartir juntos todo y no dejar a uno atrás sufriendo la soledad y el dolor de la pérdida. Que Dios nos permita, hermanos, poner por obra su palabra. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque nos permites venir a tu palabra y porque nos has recordado que nos has llamado para bendición. Te rogamos, Señor, que obres en la vida de tus siervos,
que en tu infinita misericordia, Señor, nos guardes, porque no está en nosotros el ser fieles, el ser leales, no está en la carne del hombre, pero está en tu gracia, está en tu espíritu, está en tu misericordia. Te rogamos, Señor, que sea así, en el nombre de Cristo. Amén.